Pero bueno, hoy se vamos al tema, Marta. Hay un tema que me importaba, pero hay otra cosa que me importa más. Y es Nestora Salgado. ¿Se acuerdan que hablé de ella? Bueno, pues este lunes 16, en la Universidad de Seattle, a un diputado que se llama Adam Smith dio una conferencia de prensa porque se dio cuenta que Nestora, como también tiene la nacionalidad estadounidense y reside en la localidad de Renton, a él le tocaba porque es su distrito electoral. Y de repente le llegó toda la información. En la Universidad de Seattle hay un personaje que tiene el profesor Tomás Antogriak, creo que es el director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Y él le habló al diputado, le contó el caso y se ha vuelto a destapar. Y fíjense que me metí de nuevo a internet, que hubo una comisión de diputados del PRD, fueron 6 diputados de la comisión 3 de la Comisión de Derechos Humanos y 3 del Estado de Guerrero, pidieron visitar a Nestora en la cárcel y lo pidieron desde marzo y les acaban de dar el permiso 3 meses después, el 28 de mayo. Entonces el 28 de mayo van a verla a la cárcel y ¿qué creen que se encuentran? El tipo de castigos que se hacen a todas las internas, comúnmente conocido como el apando. El apando, bueno, les dan un garrafón de agua, digamos, potable, pero a ella le dicen que no, que beba de la llave, por ejemplo, ¿no? Siguen sin darle el tiempo suficiente para caminar, para hacer sus ejercicios, la tienen aislada. El abogado, creo que es un abogado Gómez Montt, Emiliano Gómez Montt, el que también está llevando el caso aquí en México. Ahorita ya hay mucha gente, digamos, preocupada por el caso. Lleva ya desde agosto del año pasado, van a ser 10 meses. El juez, fíjate, la habían acusado de secuestro. Primero con un delito del fuero, se llama creo que ordinario, común, ¿no? Fuero común. Y luego cuando se dieron cuenta que no la podían tener en una prisión de alta seguridad con ese delito, subieron el delito a secuestro federal. Bueno, pues el juez federal ya dijo que no hay delito, que lo que hizo ella como policía comunitaria de detener a unos tipos que estaban implicados en el asesinato de 2 ganaderos y que habían hecho eso que se llama abigeato. Abigeato, sí, claro. Que es robarse el ganado. Robarse ganado, ¿verdad? Y que ella había actuado como policía comunitaria con las facultades que además en el estado de Guerrero tiene la policía, son constitucionales aceptadas por el gobierno, la CRAC, ¿no? Son buenísimos. Entonces, que cumpliendo sus funciones de policía había detenido a esta gente, que eso no era secuestro, que los cómplices de estos cuates habían aprovechado esta especie de ignorancia jurídica que de repente hay en nuestro país para decir que eso había sido secuestro, y que lo que está en el fondo de todo esto es que es una mujer que ha querido, por un lado, parar al crimen organizado, todo el tema de droga en Guerrero, y por otro lado, que se metió con un síndico que es compadre o amigo del presidente municipal, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta historia, realmente, yo lo que estoy esperando es que entonces sea John Kerry, ¿verdad?, que le llame la atención al gobierno mexicano. ¿Qué espera Murillo Karam, la Procuraduría, para tomar cartas en el asunto? Mira, Fernando? ¿qué espera la PGR, qué espera la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No es la primera vez que hablamos de ella en este programa, no es la primera vez que el tema se toca en los medios de comunicación, y no es la primera vez que organismos de derechos humanos, tanto reconocidos como de la sociedad civil, piden la liberación de Nestora y que se regrese a las funciones que estaba desempeñando. Su detención obedece más bien a temas de asuntos caciquiles en la región, en Olinalá, donde son las cajitas de Olinalá. Así es el municipio donde ella estaba trabajando como policía comunitaria. Después de haber estado en los Estados Unidos, teniendo una vida tranquila. Sí. Ella se va a Estados Unidos a los 20 o 21 años, trabaja de 1000 cosas, logra su nacionalidad y ya con recursos económicos dice: yo tengo que regresar a mi pueblo a hacer algo por mi gente. Entonces regresa, ¿verdad?, para ayudar a su pueblo. Aún más, teniendo el cargo de policía, aquí la intervención no va a ser del presidente municipal, la del gobernador Aguirre, que tome cartas en el asunto, que hay una violación flagrante de los derechos humanos de una persona,
Y cuando alguien, un servidor público, en el caso de Nestora lo es, está haciendo bien su trabajo, pues no merece más que el apoyo incondicional de la más alta autoridad del Estado, que es el gobernador. Y también me preguntaría qué hacen las fracciones parlamentarias del Congreso local. Todos claman, gritan, se rasgan las vestiduras por los derechos humanos. ¿Y cuando hay un caso? Cuando hay un caso en donde los intereses políticos, regionales, caciquiles, les afecta políticamente porque creen que ahí pueden obtener votos, se hacen de la vista gorda. Bueno, no solamente se hacen de la vista gorda, Fernando. A mí lo y que con me ellos preocupa, se hacen cómplices. Bueno, se hacen cómplices, pero además, fíjense, una de las hijas, ella tiene 2 hijas o 3 hijas, no me acuerdo. Una de las hijas, Zaira, había quedado de acompañar a los diputados en la visita. No hay recursos económicos, iba a tomar un autobús desde Olinalá, ¿verdad?, hasta Nayarit. En el autobús, cuando están subiendo, cuando ya están marchando en el autobús, suben unos tipos y a una mujer que se parecía mucho a Zaira, agarran y la matan y se bajan corriendo. Entonces, claro, no se ha podido esclarecer por qué matan a esa mujer. Zaira, evidentemente, está preocupada, que dice, era una mujer muy parecida a mí, les deben de haber dicho, fíjense en tal. Entonces, yo creo que además aquí esto ya requiere que entre Gobernación con medidas cautelares de protección a la familia, es decir, ya esto está subiendo de tono, ya no es solamente que tienen de una manera injusta, sin debido proceso, a Nestora en una cárcel de alta seguridad cuando el juez ya dijo que no se cometió el delito de secuestro, sino que encima a la familia está muy atemorizada por este tipo de cosas que están pasando. Y no ha habido ninguna manifestación de nada de Gobernación. No, o sea, claro, no existe el tema para ellos. Mira, ni Gobernación, ni Derechos Humanos, ni la PGR parece que están interesados en el caso. Pues es que quizás, por ejemplo, en el caso de Derechos Humanos no luce el caso para reelegirse. Se me ocurre. Bueno, en el caso de Guerrero, pues no luce el caso porque hay que resguardar ciertas relaciones con los grupos de poder exactamente de esa zona. Lo que es cierto es que todo el mundo se ha dado cuenta que esto es una injusticia, pero además, no solo el sentido común nos dice esta señora tiene que estar fuera de la cárcel. La justicia ya dijo, no cometió ningún delito. Y no solamente eso, es ciudadana norteamericana. Ella, cuando la detienen, tendrían que haber dado noticia también al consulado. Ya los gringos están haciendo conferencias de prensa, ya se metió un diputado, ya van a hablar con John Kerry para que intervenga. O sea, ¿por qué los mexicanos necesitamos que de Estados Unidos nos venga la presión para resolver las cosas en vez de cuando la propia ciudadanía mexicana está diciendo desde hace meses, aguas con este caso? Y su esposo e hijas, nietas me parece también viven en Estados Unidos. Sí. ¿En Seattle? Viven en Seattle, bueno, sí, viven en Seattle. Sí, ella tiene, bueno, ya tuvo un primer marido del cual se separa, con el que tiene a Zaira Grisel y a la otra chica, y se va a Estados Unidos y ahí ya se casa con el señor Ávila. Pero yo lo que digo, bueno, realmente siempre necesitamos que sean los gringos los que vienen y nos dicen las cosas para que responda el gobierno, que toda la protesta que se ha venido haciendo aquí en México, nadie la escucha. Yo creo que no les interesa escucharla. Básicamente, hasta que no ven que la situación es insalvable, van a actuar. Claro, por eso hay que hacerle un llamado al gobernador Aguirre de que aplaque a su gente de Olinalá, ¿verdad? Pues nada más que se libere esta mujer que no tiene ninguna persecución jurídica en su contra. Pero si un juez ya dijo que no hay delito, ¿por qué le sigue en la cárcel? O sea, yo no entiendo ese mecanismo. O sea, habría que ver qué cargos tiene la Procuraduría General de la República en su contra que sigue permaneciendo en la cárcel. Pero si el juez federal dijo no hay secuestro, y ese fue el fundamento de la denuncia inicial, y es por lo que está detenida, bueno, pues la Procuraduría solamente le da elementos a un juez para que juzgue. Ahora fíjate, los diputados que van, que son del grupo parlamentario del PRD, no dan una conferencia de prensa
Pero yo tampoco veo que esto se haya retomado en términos de un interés de más grupos, pues, ¿no? Como que de nuevo se partidiza el tema de la justicia. No, pues que vayan los del PRD, que son los que están interesados, y ni el PRI ni el PAN dan color, ¿no? Hay los intereses políticos que influyen para que la inactividad política, el activismo político no funciona en estos casos. Bueno, y también quería hablar, si dan 3 minutos, ya sé que hablaron ayer con Mauricio, de la nueva Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano, sí, por este señor Chemita Martínez, que es un señor así, fundamentalista católico, y que considera que qué horror otro tipo de matrimonios y otro tipo de cosas. Entonces, sí, yo creo que hoy sale un desplegado bien interesante, ¿no? Y creo que vamos a seguir hablando de esto, porque ¿qué hace una comisión de la familia más que garantizar que todas las familias, qué debería de hacer todos los tipos de familias que ya conocemos hoy? Encontrar las mejores políticas públicas para que las familias puedan estar bien. Espero que hagan permisos paternos, espero que hagan una serie de cuestiones de apoyo a los adultos mayores de las familias, ¿no? En vez de restringir y querer promover un solo tipo de familia, ¿no? ¿Sabes qué? Presiento que como la Corte ha estado fallando a favor sí, de matrimonios de personas del mismo sexo en varios estados de la República, casi todos los estados de la República van a tener que homologar sus códigos civiles, sus leyes, para reconocerle todos los derechos a estas familias que ellos ven diferentes. Pero bueno, y poco a poco se van a ir ganando estos espacios de libertad para este tipo de personas, este tipo de familias. Y los grupos extremistas radicales lo que están queriendo hacer es blindar, poner diques a esto que ya es inevitable que suceda. Tarde que temprano va a tener que suceder por la inercia lógica de que la modernidad, no solo la modernidad, es justamente sino lo que dijo, hay que bloquear en los estados, ¿sí? Porque parece que está siendo como un tipo de moda. De moda, pero ya la Suprema Corte de Justicia ya dictó una sentencia en Oaxaca, y esto no puede modificar la situación de un lado a otro. Pero además yo creo que hay una confusión, o sea, yo creo que todas las personas necesitamos cuidado y necesitamos vivir en un entorno afectuoso que llamamos familia. Si esa familia se compone, digamos, de miembros por una cuestión de filiación consanguínea, ¿verdad?, biológica, o si decidimos vivir, por ejemplo, yo tengo una familia mexicana, mis papás extranjeros, argentinos, todos mis tíos, primos, sobrinos, todos viven en Buenos Aires. Y yo me he construido una familia mexicana. Ahora, en términos legales, pues no son mi familia consanguínea, nos llevamos el mismo apellido, no nada, pero es mi familia. Y yo quisiera tener los mismos derechos que pueden tener otras personas que viven en grupo, ¿verdad?, en una unidad doméstica y que se sienten familia. Entonces, ¿por qué restringir el sentido básico de familia, que es el del apoyo y la crianza y el cuidado, a mamá, papá, hijitos, ¿verdad?, cuando hay muchas otras formas de familia? Bueno, es un tema que nos va a dar para mucho. Nos va a dar para mucho y vamos a seguir platicando de ello. Claro que sí. Pero también Sor Juana por ahí debe tener algo nuevo. Sor Juana, bueno, no sé si es nuevo, de nuevo las mismas batallas sobre la ignorancia del padre Beto, sobre qué es esto de la pastilla del día después, que puede ser tan necesaria y tan útil. Así que iremos a la catolicada. Incuestionable. Gracias, Marta. Gracias, Fernando, Marisa y Polo. Chao. Un gusto. Gracias. Vamos a la catolicada.